De verdad, ¿estas escenas son importantes para la película? Incluso los villanos repletos de esa humanidad que cada vez se hace más común retratar en las historias de la actualidad requieren de un momento de alivio, de desestrés si lo quieres ver así. Lo merezcan o no, no dejan de depender de los shots de dopamina que todos llegamos a necesitar en algún momento. ¿A dónde van los villanos a pasar el rato? A hablar entre ellos y ser escuchados al calor de una buena conversación y el frío y espuma de una buena cerveza. The Bar with No Name, o El Bar Sin Nombre en español, era una de las locaciones visitadas en la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Este curioso y secreto recinto se vio por primera vez en el universo Marvel en el cómic Capitán América número 318 en 1986. Es en este lugar que la interminable lista de villanos del universo Marvel se reúne, como ya dije, a socializar entre ellos, pasarla bien y relajarse. Nadie sabe quién es el dueño del lugar, ni siquiera sus pocos empleados. Solo hay una regla. Esta regla con el tiempo se ha ido modificando, dependiendo qué escritor esté a cargo e incluso la versión de dicho universo en el que esté situado. En la versión de origen, la única regla es sin peleas en el interior del bar, lo cual claramente no siempre se ha respetado. Hace no mucho, por ejemplo, Spider-Man, o Peter Parker mejor dicho, visitó este lugar en los cómics por invitación de Boomerang, quien llegó a ser su roomie. Pero volviendo al tema de este video, el bar sin nombre tenía una aparición en la película Spider-Man Across the Spider-Verse que por alguna razón fue removida. ¿Habrá sido por algún tema de tiempo, ya que tampoco parecía ser una escena tan relevante para la historia que se contaba? O eso creíamos. Y probablemente tampoco tan importante para el desarrollo de Spot. O eso creíamos. Villano que protagoniza toda esta secuencia. En la mayoría de versiones de este bar sin nombre, su ubicación es secreta, y en el caso de la versión animada parece que también. Spot bajaba por las escaleras de una estación de tren abandonada saboteando uno de los torniquetes para pasar, aunque no queda claro si esto fue antes o después de encontrar el bar, ya que hay arte que sugiere que Spot había encontrado solo ruina al principio. Pero siento quizás solo una fachada para todo aquel inoportuno que por accidente o no encuentre este bar. Estos artes conceptuales de Tiffany Lamb sugieren que toda la arquitectura de la estación de tren abandonada sería aprovechada para formar un acogedor y bohemio lugar que conservaría elementos de señalización, torniquetes y hasta las vías del tren. Hay información interesante que nos ofrece el libro de arte de la cinta. Aquí se narra muy por encima los acontecimientos de la escena en cuestión, dando por hecho que sí vimos la escena en la película, siendo esta la primera prueba de que la eliminación de esta escena no fue una decisión temprana. Parte del texto en el libro dice: ubicado en una antigua estación de metro abandonada, el bar donde vemos a Spot interactuar con Hammerhead y algunos de los otros malos, mientras que la dura camarera Delilah lo vigila y lo anima a defenderse. Más adelante hablaré un poco más a profundidad de Delilah, personaje que sufrió el mismo destino que esta escena, como consecuencia de haber eliminado toda esta locación. Como mencioné antes, la regla única del bar puede variar según el universo o escritor a cargo. En este caso, la regla es no usar superpoderes. Regla que el libro de arte deja claro que Spot rompe al presumir sus habilidades para crear portales ante Grizzly, Jack-o'-lantern, Hammerhead y otros sujetos del bar, según cuenta el libro de arte. Es bien sabido por el fandom que parte de esta secuencia en el bar sin nombre se puede ver en una de las múltiples pantallas de Miguel Ojara. En resumen, Spot entraba al bar usando sus poderes. Nadie parecía notar su presencia al pedir una bebida, así que decide robar su propia bebida. Pero las cosas no salen bien. Se le tira y esta empieza a caer por varios agujeros, quedando por supuesto en ridículo frente a todos los demás villanos, según cuenta el productor Phil Lord. La segunda escena en el bar sin nombre era una escena postcréditos donde Spot volvió al bar, ya más confiado y orgulloso del poder y control que había conseguido. Es este el momento donde Spot se desharía de todos los villanos que se burlaron de él en el bar sin nombre, para finalmente tomar su lugar en un trono que estaba en el establecimiento. Alan Hawkins, jefe de animación de personajes en la cinta, explicó: esa fue una de mis cosas favoritas, ver a este tipo ser molestado y luego regresar y con un solo susurro demoler a cada persona que se le acerca, pero tienes que tener ambas secuencias para que eso funcione. Y por supuesto, al eliminar la primera escena, tiene sentido que la segunda haya corrido con la misma suerte, la escena postcréditos. Simplemente una no podía vivir sin la otra.
Aunque las escenas eran divertidas y estaban prácticamente por terminarse, no encajaban con el ritmo de la película ni con el tono final que querían, y dado a que la secuencia principal de la película termina con un fuerte cliffhanger sobre Miles, agregar chistes o secuencias secundarias habría diluido ese impacto. Lo cual difiere un poco, porque los créditos claramente son un parteaguas entre el final de la película y la escena postcréditos, lo cual de hecho, independientemente del final de la cinta, suele tener tintes humorísticos o vistazos al futuro, pero bueno, sigue siendo una escena inconexa, así que veo bien que no haya aparecido al final en la postcréditos. De esta forma, se cargaron completamente al personaje de Delilah, la bartender del lugar que aparentemente tendría un rol fundamental en las escenas del bar, ya que posiblemente sería a través de ella que se nos mostraría que, efectivamente, está prohibido usar poderes dentro del bar, y claramente prohibidas las peleas. Ahora, recordarás que el Spider-Man de Insomniac tuvo un pequeño cameo en la cinta, y la cinta tiene un pequeño cameo en el videojuego, siendo una misión secundaria coleccionar todos los Spider-Bots caracterizados de personajes del lore de Spider-Man, para al final entregarlos todos a Delilah a través de un característico portal visto en Across the Spider-Verse, con un estilo visual bastante raro que no me convenció la verdad, porque parece como si hubieran querido emular un remake poligonal y no el estilo de cómic 3D de la película, que a ver, estamos hablando de la PS5, claramente había potencia para renderizar una escena así, quiero decir, hasta hemos tenido el efecto completo en los trajes, pero en fin, casi todos quedaron como de ¿what? ¿Quién era esa minita? Porque pues la producción de Across the Spider-Verse decidió cortar toda esa secuencia. Incluso hay rumores de que uno de los varios DLCs de Marvel's Spider-Man 2 traía contenido variado de esta cinta, pero esto no fue confirmado del todo. Fue todo a base del hackeo a Insomniac, y si bien puede o no ser verdad, podría también ser o no ideas preliminares para el contenido extra del videojuego. Me parece que fue un poco un error haber cortado estas secuencias, no solo porque quizás habrían sido un alivio cómico entre cierta tensión que te ofrece la cinta, sino porque es parte del desarrollo de Spot como personaje. Checa, te explico. La cinta intenta crear cierto paralelismo entre Spot y Miles, que si no lo habías notado o visto de esta forma, no te culpo. La peli está cargada de la trama de Gwen y Miles, de forma que Spot queda súper relegado. Que Jonathan, antes de ser Spot, haya traído a la araña 42 de otra dimensión, que picara a Miles y lo convirtiera en Spider-Man, y que de la misma forma Miles lanzara un bagel a Jonathan para tiempo después volar el colisionador, mientras que Jonathan estaba en la sala convirtiéndolo en Spot, no es el único puente entre estos dos personajes. Miles Morales, un personaje con potencial en su campo que busca destacar y mostrar su valía debido a su miedo de simplemente no ser suficiente, un sentimiento tan válido como humano, un temor personal que se refleja ante el rechazo de los suyos. Jonathan On, o Spot, un personaje con potencial en su campo que busca destacar y mostrar su valía debido a su miedo de simplemente no ser suficiente, un sentimiento tan válido como humano, un temor personal que se refleja ante el rechazo de los suyos. ¿Capichi? Claramente están en situaciones bastante similares, pero en caminos completamente diferentes. Claro está, hay una escena que deja bastante en claro este paralelismo que ejemplifica cómo Spot y Miles están caminando sobre la misma línea, pero en caminos completamente diferentes. Cuando el colisionador de Mumbattan explota, los personajes de Miles y Spot son puestos a la par, dando a entender sus similitudes, pero al mismo tiempo accediendo uno a la mente del otro, pese a que solo se nos muestre lo que Miles ve en Spot. Miles está en el camino del quién soy yo, mientras que en la película anterior estaba en el camino del por qué soy yo. Camino que eventualmente parece convertirse en esta película en el ¿yo debería de ser esto? Para Spot, el camino es más sencillo, menos complejo, pero no quiere decir que sea el camino correcto, o el mejor, solo el más fácil, la venganza. Y esta pequeña escena donde es subestimado, rechazado y humillado, junto a esta otra escena donde vuelve como la amenaza a Spot, es simplemente complementaria para la comprensión total de su personaje. Ambos personajes tenían muchas ganas de ser parte de su gremio, ambos personajes son subestimados y ambos personajes utilizan sus poderes para demostrar su valía, pero como dije anteriormente, uno eligió un peor camino a diferencia del otro. Pero este paralelismo hubiera quedado más claro si las escenas se hubieran quedado en la cinta, así que si me lo preguntas a mí, sí, estas escenas eran importantes. En realidad, Miles y Spot representan dos respuestas diferentes a la misma pregunta filosófica. ¿Qué sucede cuando el universo te dice que no importas? A simple vista parecen ser opuestos. Miles es carisma, música, color y familia, mientras que Spot es blanco y negro, torpe, incómodo, casi ridículo, pero ahí está la trampa. Son el mismo personaje en diferentes etapas del trauma.
Para ambos, hay un accidente que los define o los quiebra, y ese accidente es causado precisamente por el otro. La diferencia no radica en el accidente en sí, la diferencia está en cómo reaccionas cuando el mundo te convierte en un daño colateral. Miles asimila la culpa y la transforma en responsabilidad, mientras que Spot la deja fermentar hasta convertirse en puro resentimiento. Miles lucha contra la etiqueta que el mundo quiere imponerle. Spot la acepta y la convierte en un arma. Al final, Miles no solo pelea contra Spot para salvar el multiverso, lucha contra una versión de sí mismo que podría haber sido. Así que entre estos dos personajes hay una pregunta que flota en el aire. ¿Qué versión de ti surge cuando el mundo te dice que no importas? No esperaba que este video terminara con algo tan filosófico como esto, pero al escribir el guión, pues solo fluí. Y puede que parezca que esto sea una muy buena teoría de mi parte al hablar de la intención de la cinta, al comparar a ambos personajes, ¿no? Pero no lograrlo del todo al final. Pero hay dos entrevistas con las que me gustaría concluir este video. Por si tenías la duda de que todo esto es solo una loquera mía, chécate. Phil Lord dijo que eligieron a Spot porque refleja el viaje de Miles, quiere ser tomado en serio, quiere legitimidad y está lidiando con ser ignorado o subestimado por todos, algo que también le ocurre a Miles, aunque responde de forma diferente a ese sentimiento. Y Ken Powers también dijo que la conexión entre Spot y Miles se remonta a sus orígenes, ya que sus historias están entrelazadas de una manera creativa y lógica dentro de la trama. Esto los convierte en el dúo perfecto de protagonista y antagonista, ya que comparten una raíz emocional similar. Ambos se sienten invisibles y desean demostrar su valía, así que no se trataba solo de un comentario casual sobre que Spot y Miles pelean y ya, sino de una clara intención narrativa por parte de los creadores. Spot no es simplemente un villano cualquiera, es un reflejo oscuro de Miles, con motivaciones similares pero respuestas muy diferentes. Ahora, con todo este contexto, te hago la misma pregunta que al comienzo de este video. ¿Estas escenas son importantes para la película? Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y por supuesto que nos vemos hasta la próxima.